Ahora, vale, perfecto. Bueno, yo aprovecho a los presentes. Presento a Carlos Escapa, que bueno, ya lo habéis visto, es experto internacional en alianzas estratégicas y desarrollo de negocios en tecnología de datos e IA. Está basado ahora mismo en San Francisco, ahí podéis ver el fondo de pantalla, en California, y ejerce como director de alianzas estratégicas en Amazon. ¿Vale? Máster en informática por Virginia Tech y licenciado en Illinois State University, profesor invitado en instituciones líderes como Berkeley y Stanford, Instituto de Empresa y ESADE. Como el currículum de Carlos, yo que tengo la suerte de conocerle, increíble y un auténtico placer tenerte, Carlos, y que nos cuentes un poco. Yo, si quieres, te hago una pequeña introducción, Carlos, y te digo cómo ha terminado la ponencia de esta mañana, ¿vale? Porque creo que es importante que lo tengas también presente. Esta mañana hemos contado con Iván García del Blanco, que fue ponente del Reglamento de Inteligencia Artificial por la Comisión Europea. No sé, creo que me imagino que lo conocerás. Y Moisés André Barrio, también doctor y profesor experto en regulación de inteligencia artificial. Y se abrió un melón aquí importante sobre los estados, los nuevos estados tecnológicos, ¿no? Las grandes compañías que tú bien conoces bueno, la fuerza que tienen ahora a nivel de lobby, a nivel de influencia en regulación y cómo son también un gran aliado futuro con los estados, como no quedará otra, ¿no? Y hemos cerrado con el último podcast en el que participó Sam Altman hace un mes, que comentaba sobre la necesidad de una renta básica universal y cómo estaban dispuestos a un porcentaje importante, creo que hablaba del 40% de la tokenización a nivel global, destinarla a personas que se queden desempleadas para que en un mercado secundario pudiesen vender esos tokens a empresas que vayan a utilizar esa computación para alcanzar esa renta básica universal, ¿no? Entonces, bueno, sé que vas a hablar también de geopolítica y de cuestiones relacionadas y te preguntaremos seguramente sobre este punto también. Bueno, te dejo paso directamente, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de compartir pantalla. Te advierto que se me hace difícil utilizar Zoom porque tiene muchas deficiencias y más todavía en Mac, ¿no? Que es lo que yo utilizo generalmente. Así que vamos a ver. ¿Estáis viendo una pantalla? Sí, 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 la vemos pequeña. Mm, Dale, esto es dale modo presentación. A ver si con el control L o si tienes PDF, si tienes en PDF, a lo mejor es más cómodo. Entonces, yo voy a perder la imagen al compartir mi pantalla. Así que me tienes que guiar si hay Sí, sí, te voy preguntas o lo que sea. Entonces tengo que salir de sin Teams problema, para poder veros a vosotros. sin Entonces, problema. Vale, ahora vemos la vale, primera. dime si ves Sí, dale. ves Ya la está, pantalla. perfecto. Sistema y geopolítica de la inteligencia artificial. Ahí lo vemos. Muy bien, pues venga, vamos. Oye, perdona, son las 9:15, perdón, las 18:15 allá no, sí. Eh, 5, 5, 15. 5:15 para allá, sí. En cuestión de tiempos, ¿cómo quieres que nos organicemos? Sin problema, tú adelante con lo que necesites porque como Albert viene de camino no hay prisa ahora mismo, no te preocupes. De acuerdo, pues entonces vamos a ello. Bueno, como sois abogados y os encanta el latín, pues empiezo con esto, ¿no? Obsecro ne verbum meum pro hoc accipias, o sea que no deis por ciertas mis aseveraciones. Y ahí tenéis una pequeña foto de Alacén. Hablaré de él un poquitito más tarde. A lo que me refiero aquí es que os estoy dando una perspectiva y realmente os invito a todos a que forméis la vuestra, ¿no? Mirando diferentes puntos de vista. Yo estoy muy metido en lo que es la matemática y la ingeniería. Y además también estoy dentro del bosque, aquí en San Francisco, con lo cual yo veo muchos árboles y no necesariamente tengo la misma manera de mirarlos que vosotros. Así que yo os voy a dar un poco lo que yo veo siendo una persona que practica
esta tecnología que la tiene que implementar. Y, en fin, tengo conexiones con los ecosistemas que las desarrollan, también con los ecosistemas académicos aquí en torno mío, pero no necesariamente tengo un punto de vista que me permita saber, por ejemplo, lo que sabe o lo que habla el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, es por eso que prefiero poner esto por delante. Estamos en lo que podéis considerar una auténtica carrera tecnológica del mismo tipo de la que se operó durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, la mentalidad aquí es muy, muy parecida. Y la tecnología que se define como importante o existencial para la sociedad norteamericana se la llama AGI, Artificial General Intelligence, ¿no? Inteligencia Artificial Generalizada, sobre la cual China tiene también este concepto, pero la verdad es que no lo da tanta importancia como se le da en Estados Unidos. Y es importante comprender el punto de vista es realmente diferente. Aquí se ha vendido la moto de que el AGI es una tecnología tan importante que si los chinos llegan a ella antes que los norteamericanos, entonces va a haber un problema para la sociedad y para el país y casi para la civilización. Y se trata con este nivel de urgencia, y ciertamente la administración Trump ha comprado esta idea y está dando recursos y está moviendo capital de una manera que francamente nunca se había hecho en la historia. Estamos hablando aquí de cientos de millardos de dólares de inversión que se están moviendo cada año en esta dirección, y también, como digo, hay una participación muy fuerte del gobierno norteamericano, no tanto para financiar directamente, sino para captar fondos que financien en Estados Unidos el desarrollo de esta tecnología. Mientras que en China el punto de vista es muchísimo más pragmático. No parece haber tanta obsesión con esta cuestión de generalizar la inteligencia artificial, y más bien están mirando hacia perspectivas de implementación y de despliegue dentro de servicios y productos, sin tener en cuenta tanto esta cuestión de poder generalizar la tecnología. Es muchísimo más especializada, diría yo. Em, Estamos casi, yo os diría, en muchos sentidos, con una reacción de tipo olímpica. O sea que vemos que esta máquina podemos interactuar con ella y cambiar la manera que trabajamos, ¿no? O sea que ahora podemos enunciar lo que queremos de alguna manera, como tenéis en este ejemplo, en el cual este es el CTO de Booking.com, ¿no? Entonces esta es la interfaz de voz que ha sido desarrollada con IA generativa, en la cual pues dices directamente, mira, voy a ir a Las Vegas en estas fechas, no me gusta apostar, me gusta este tipo de comida, bla, bla, bla. Y entonces ahí tienes una respuesta que responde a las necesidades que has enunciado. Entonces, cuando digo que aquí hay una respuesta de lo que llama Daniel Kahneman tipo 1, o sea, esta reacción casi por instinto, es que nos hace pensar como si esta máquina tuviera inteligencia, ¿no? O sea, inteligencia a nivel humano. Cuando en realidad pues hay toda una orquestación de procesos que están ocurriendo por detrás de ella, en la cual estamos haciendo mucha matemática, muy, muy compleja, muy bonita, es esta matemática, pero al fin y al cabo lo que hacemos es convertir todo este texto en números, en vectores, y después recabamos estos vectores, los cotejamos de tal modo que puedan ser enunciados de vuelta hacia el cliente con una respuesta, y entonces da esta impresión de inteligencia. Y hay mucho entusiasmo en la industria porque evidentemente esto es mucho más fácil y mucho más convivial a la hora de interactuar con el cliente final, y con lo cual hay una gran migración que está teniendo, está en marcha por todos los sitios, para ahora empezar a suplementar la interfaz con los usuarios con este tipo de tecnología que comúnmente lo llamamos chatbots. Aquí tenéis otro ejemplo, que es el Departamento de Salud de la ciudad de Washington, D.C., donde pusieron precisamente este tipo de solución, que en este caso en particular pues permite al usuario final interrogar páginas web. O sea, está teniendo esta interacción con esta capa de chatbot,
Y de hecho se puede hacer en cualquier idioma. Aquí, como veis, tenéis el ejemplo en español y hay una persona que puede decir, bueno, pienso que estoy encinta, donde puedo hacerme una prueba confidencial y gratuita, y viene una respuesta que coteja información que está en diferentes páginas dentro del arborigrama de las páginas web de este Departamento de Educación. Y si me permitís llevarlo ya a lo que es quizás el ejemplo más bonito con el que yo he estado trabajando, el Ministerio de Trabajo y Pensiones del Reino Unido recibe la friolera de 25.000 cartas al día, y estoy aquí hablando de cartas postales. O sea que aparte de todo eso tienen su tráfico por sitio web, por aplicaciones móviles, etcétera, pero reciben 26.000 cartas físicas que tienen que abrir todos los días, y entonces aquí tienen una orquestación de redes neuronales que escanean el documento, extraen el texto, quitan información confidencial, detectan el idioma, lo ponen en una cola y después los van procesando. Y aquí lo que quiere, lo que ha querido el Ministerio, porque esto ya está en producción, es identificar patrones en cartas que vengan de ciudadanos que tengan un alto grado de vulnerabilidad. Aquí se trata sobre todo de identificar a personas, hay 15 categorías claves para ellos, o las más importantes, o gente en riesgo de autolesionarse o suicidio, viudedad, huérfanos, viudos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se detecta una carta de este estilo, pues entonces inmediatamente se separa de las otras 25.000 y se manda directamente a una cola donde hay funcionarios que están listos, o sea, en el momento mismo prácticamente que les llega la carta, tratan ya de contactar al ciudadano para atenderle. El porcentaje es aproximadamente de un 5 a 10% de las cartas que les llegan son de gran importancia. Y claro, como os podréis imaginar, cuando te llega tanto volumen es muy fácil perderlas. Y esto es lo que ocurría antes, que a veces tardaban un mes, 2 meses en atender al ciudadano, y cuando le contactaban, es que había muchas veces que el ciudadano ya había fallecido. Y esto era un poquitito de lo que se trataba. Y esto es quizás, a mí me parece uno de los ejemplos más bonitos de cómo la inteligencia artificial ha evolucionado, y estos modelos generativos realmente están siendo puestos a servicio de ciudadanos o de consumidores en su defecto. Pero me gustaría volver ahora al tema que os comenté acerca de China, porque China está desplegando una velocidad realmente vertiginosa los modelos de inteligencia artificial en sus procesos de fabricación, sobre todo. Y tienen unas tasas de productividad que realmente, o sea, cuando van ejecutivos europeos o norteamericanos a China para visitarles, se caen de la silla al ver las tasas de efectividad. Y ya hay factorías en China donde operan prácticamente sin luces, lo que llaman las factorías o fábricas oscuras, donde toda la cadena de producción se hace de manera automática. Y estos no son modelos generativos. Aquí estamos hablando de otro tipo de redes que se llaman convolucionales, que son sobre todo de visión artificial, que son las que inspectan y verifican que todos los procesos de fabricación se hacen con altísima calidad. Y entonces en estas fábricas, pues evidentemente también hay personal, pero se dedican más bien a lo que es el mantenimiento de los robots y del control de sistemas, con lo cual están teniendo ratios realmente. O sea, daros cuenta de que en Europa es normal tener 4 a 6 empleados por vehículo producido diario. En China ya están llegando a 1, incluso menos. Es realmente impresionante el nivel de automatización que tienen. Y en otro sector que quizás es el agrícola, que es tan importante, ¿no? para la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos o sea, tenemos eh, está sostenida la agricultura por procesos migratorios que la población no quiere. Entonces, la mecanización del campo es absolutamente fundamental. Hay ciertos sitios como en Japón donde ni siquiera tienen los emigrantes para poder tratar los campos de cultivo. Holanda también lo tiene, este tipo de problema. Entonces, la mecanización del campo está yendo rapidísimo. Y aquí es donde se observa un nuevo fenómeno, y es, de nuevo, estos tipos de inteligencia artificial que son muy industriales, muy específicos, pues aplicados a este tipo de negocio. Hoy en día
día estas máquinas, este tractor que veis aquí, pues está trufado de cámaras y también de inteligencia artificial, y entonces va identificando una por una cada una de las plantas en el terreno. O sea, gestiona cada planta que está creciendo. Esto es, por ejemplo, un campo de zanahorias. Hay 2 millones y pico de zanahorias aquí y conoce cada una de ellas individualmente. Tiene un gemelo digital y entonces, en base a este gemelo digital, va observando cómo va creciendo cada planta y entonces es capaz de saber, bueno, esta se está quedando más pequeñita. Por ejemplo, se le puede suministrar un poco más de fertilizante, o tiene al lado una mala hierba, pues entonces se le puede poner herbicida a esa mala hierba específicamente. Y entonces esta tecnología permite el cuidado del campo de manera individual. Y esto de la personalización, entre comillas, es algo que veremos bastante. Entonces, mencionaste antes ¿sabes? El papel de la Unión Europea. Y sobre todo, en fin, la gente que estudia Derecho pues tiene esta impresión de que la Unión Europea es la que más está legislando, donde hay más complicación a la hora de implementar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría desmentirlo. Y os puedo decir que con gran diferencia es China la que más legisla, y además legisla muy rápidamente. O sea, tiene procesos de decisión muy, muy rápido. Para daros un ejemplo, el ChatGPT salió en noviembre del año 2022. ¿De acuerdo? Entonces, había ya una propuesta de ley el mes de abril de 2023 y esta propuesta se le dio 60 días de plazo para comentarla. En junio se recogieron todos los comentarios, hubo un proceso deliberativo y en cuestión de un par de semanas sacaron la ley, que fue implementada en agosto. ¿Veis? Entonces, esto es lo que hay gente que lo llama legislación ágil, ¿no? Se mueve muy rápidamente en China. Y yo me encuentro que hay mucha gente que denigra lo que están haciendo en China, porque dicen, es una dictadura, muy ávidos de poder, etcétera, etcétera. Y esto también es una perspectiva completamente equivocada. Ciertamente existe en cierta parte este tema, pero por otra parte también es verdad que los legisladores en China son ingenieros, trabajan muy cerca con la industria, colaboran con ellos, les dan mucha dirección, eso está claro, pero esto no impide que haya innovación y que puedan competir con grandísimo éxito con los mejores modelos de inteligencia artificial que están viniendo de Estados Unidos, donde aquí, francamente, todo vale. Esto, digámoslo claro, no hay mucho control legislativo, lo poco que hay se está tratando de hacer a nivel estatal, pero ciertamente esta administración tiene todas las intenciones de no dejar que procesos legislativos de los estados puedan impedir el progreso o lo que se percibe como progreso en esta industria. Bueno, hay muchos ejemplos de lo que está haciendo China. Aquí os pongo 4, no hace falta que vayamos en detalle. Una cosa que sí os quiero señalar, esta parte de abajo a la izquierda, China está muy activamente promocionando ideas acerca de cómo hacer el buen gobierno de la inteligencia artificial y está teniendo mucho eco fuera de China. No necesariamente en Europa, pero ciertamente daros cuenta de que Europa y Estados Unidos apenas constituyen el 10% de la población mundial. El otro 90% está ciertamente mirando mucho lo que está haciendo China. Y esto incluye grandes países como Indonesia, como Brasil, etcétera, etcétera. Esto es algo a tener en cuenta. Muy bien, entonces estoy tratando de ir un poco deprisa. Decidme si tenéis preguntas, ¿vale? A medida que voy, toca yo. Sí, ahora tenemos algunas al final, no te preocupes que estamos tomando nota. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora voy a cambiar de tercio un poquitito, voy a hablar de lo que es la evolución de estas tecnologías, porque mirar la inteligencia artificial de manera aislada no es, o sea, es importante saber de dónde ha venido esta tecnología que llamamos inteligencia artificial. Y entonces, desde lo que es la entrada del siglo, un poco después de que pinchó la burbuja de Internet en el año 2000, es donde hemos visto que hay una
una serie de olas tecnológicas que nos han venido una detrás de otra, como por ejemplo los dispositivos móviles, redes sociales, cloud, etcétera, ¿no? Cada una de estas olas han estado generando cantidades ingentes de datos, y esto es sobre todo metrología que está relacionada a veces con el comportamiento humano, que es el caso de las redes sociales, a veces son pues, sensores o dispositivos que se han colocado en diferentes sitios. Después vino una economía en torno al SaaS y a las APIs, que también ha dado una grandísima metrología. Y a medida que hemos ido avanzando con la disponibilidad de computación, este gran compendio de datos ha sido posible analizarlo cada vez más utilizando unas técnicas que llamamos comúnmente aprendizaje maquinal, que mucha gente en España llama machine learning directamente, ¿no? Entonces, el aprendizaje maquinal es una serie de técnicas que permiten encontrar correlaciones dentro de estos datos. Generalmente hablando, hemos visto un periodo de tiempo que cuantos más datos tenía y más capacidad de cálculo tenías a tu disposición, encontrabas que estos patrones tenían así como nuevas propiedades, las llaman propiedades emergentes. Y entonces es lo que os comenté antes, que nuestro cerebro, la parte límbica de nuestro cerebro, reaccionaba así como diciendo, esto es inteligente, hemos llegado hacia la inteligencia, cuando en realidad, y aquí os doy mi perspectiva, pues no, o sea, esto es más bien una especie de espejismo, pero detrás de lo que hacemos no hay una capa semántica y ciertamente no hay una capa ontológica acerca de los conceptos que maneja la inteligencia artificial. Pero ya os digo, estamos un poquitito bajo esta creencia de que estamos desarrollando capacidades cognitivas similares a las del cerebro. Si habláis con algún colega que tengáis que sea neurólogo, pues probablemente os explicará que no, que las redes neuronales informáticas no funcionan como el cerebro humano. Pero no quita que haya esta gran esperanza que hay sobre la mecanización de procesos cognitivos, que eso sí que se puede hacer, que eso estamos haciendo ciertamente. Y entonces, mirando un poco hacia el futuro, pues lo que vemos es que podemos implementarlo esto de un modo que se denomina agéntico, o sea, como una agente que tenga funciones especializadas y que entonces puedan ser asistentes que trabajen con seres humanos. Y entonces los casos de uso se están expandiendo a gran velocidad gracias a esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Ahora bien, el impacto que tiene sobre la economía, sobre la sociedad, hay mucha exageración en mi opinión. Por ejemplo, PwC, McKinsey también está diciendo, esto va a añadir 15% a la economía mundial. Es que es prácticamente como añadir una nueva China, estamos hablando. Y gente tan importante y tan respetable como Demis Hassabis, que es premio Nobel de Química del año pasado, está hablando de abundancia radical que viene hacia la humanidad. Entonces, si crees realmente en este tipo de ideas, es ahí donde empieza a venir gente hablándote de que, bueno, que esto significa que va a haber 700 millones de personas que no hace falta que trabajen y que les hace falta darles un salario mínimo o tratarles como siervos o algo por el estilo, ¿no? Esta filosofía yo, ciertamente, no me adhiero a ella para nada. Para nada. Y esto hay que frenarlo y hay que combatirlo si es necesario. Pero efectivamente hay un poco de esto en el ambiente y sobre todo en la dialéctica que te viene de los jefes de industria. Digamos, hay mucho por ahí, ¿no? Mucha percepción de que estamos ante la tecnología que ahora sí, ahora nos permitirá automatizarlo todo y tener esta, entre comillas, abundancia radical. Y teniendo en cuenta esto, pues tienes a estas personas que no se frenan, o sea, que van a por todas prácticamente y están haciendo cosas realmente que a veces sorprenden, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenéis Mark Zuckerberg
arriba a la izquierda, que ha llegado a contratar a ciertos científicos por 100 millones de dólares en un contrato, o sea, como si fuera un futbolista prácticamente. Es el punto de vista que él tiene. Sí, Sam Altman, que es el segundo, pues es el que ve más bien esto, ingeniería social y ciertamente una ambición realmente desmesurada, ¿eh? en estas cabezas y en la suya en particular. El tercero, que es Demis Hassabis, a mí me parece que es el que más cambiará a la humanidad. Este realmente me parece el más cuerdo y ciertamente está haciendo cosas que van a ser mucho más útiles. No está metido en tonterías como redes sociales, como juegos, como distracciones, qué sé yo, chatbots eróticos, ni bobadas por el estilo. Este realmente está trabajando en problemas de biología molecular y están avanzando muy, muy bien. Y os insisto muy fuertemente, no está en Estados Unidos. Está en Europa, está en Londres concretamente. Eh, yo ciertamente guardo el Reino Unido dentro de la Unión Europea a pesar de que se hayan salido, pero realmente demuestra que no tienes por qué estar ni en Silicon Valley, ni en Beijing, ni en Hangzhou, ni en ninguno de estos polos para desarrollar ciencia puntera. El cuarto por la izquierda es Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia. Este es el único que está ganando dinero y está ganando dinero a las puertas, sin duda alguna. Y creo que hace falta que comente de Elon Musk, que lo conocéis muy bien. Yo, si habéis estudiado un poco de historia, quizás sepáis que hay una era dorada que llaman en inglés, Gilded Age, lo llaman, en el siglo XIX, donde había unos industrialistas que eran parecidos, iban a por todas en todo lo que estaban haciendo y con una intención y con una ambición impresionante, ¿no? Estos son Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, JP Morgan y Henry Ford, que de alguna manera fueron las personas más responsables por construir la capacidad de Estados Unidos a liderar todo tipo de industrias y después, pues, por ejemplo, el que pudieran hacer una guerra en dos frentes fue gracias a este trabajo que hicieron estas personas. Pues es un poco donde estamos aquí con estos otros. Sin embargo, el trabajo de fondo es el que hacen los científicos que están en la segunda fila. No tengo tiempo de hablaros de ellos mucho, pero si os interesa, pues quizás en otro momento. Y entonces, las cifras de inversión realmente son astronómicas, son difíciles de comprender, ¿no? O sea, por ejemplo, este año 2025, pues habrá una inversión de unos 500 millardos de dólares, 500.000 millones de dólares en centros de datos solamente en Estados Unidos. Son cantidades realmente fantasmagóricas. Aquí tenéis una presentación de Jensen Huang donde está ahí comparando este crecimiento con los pedidos que recibe de unidades de computación, que se llaman GPUs, que se utilizan para inteligencia artificial. Y las cifras concuerdan. Aquí tenéis lo que son las expectativas de inversión de 4 de los 7 magníficos de Estados Unidos. Y aquí me gustaría, o sea, para poner las cosas en perspectiva, daros cuenta de que si cogéis, por ejemplo, el presupuesto de defensa de Francia, es aproximadamente igual que el que tiene Meta para desplegar inteligencia artificial. O sea, la comparación es bastante fuerte, ¿no? El pensar en que las cifras son así. Y este presupuesto, digamos, está en manos de una persona, porque dada la estructura accionarial que tiene Meta, Zuckerberg tiene casi poderes plenipotenciarios para hacer y disponer con tamañas sumas de dinero, ¿no? En China la inversión no es tan alta, pero aquí hay un matiz importante, ¿no? A decir, aquí tenemos, o sea, estamos aquí en torno hablando de 25 millardos en ByteDance, 20 Alibaba, el de Huawei yo no me lo creo, seguro que es mucho más, pero aquí hay un matiz muy importante y es que esto es en dólares constantes. Si lo hicierais en la medida que se llama Purchasing Power Parity, lo tendrías que multiplicar por 2 o 3, porque el coste de componentes, el coste de electricidad y ciertamente subsidios que vienen del gobierno chino hacen que estas cifras en realidad sean muchísimo más grandes y ciertamente comparables con las inversiones que se están haciendo en Estados Unidos. Y si me permitís llevar esto al terreno de la electricidad,
que sé que no tenéis en estos momentos en la universidad, el gobierno chino no está operando solamente en la tecnología de inteligencia artificial, sino que está operando en muchas dimensiones al mismo tiempo y adscribe muchísima importancia a desarrollar a gran velocidad la red eléctrica en China, que ya está llegando en cuestión de capacidad a 3,7 teravatios. Para daros una idea, o sea, la capacidad en España, si mal no recuerdo, está en torno a 160 o 180 gigavatios. Y esto es lo que se ha construido en toda la historia de España. Y China, en los primeros 9 meses de año, ha añadido 370 a la red. Que esto es más, por ejemplo, que toda la electricidad de Alemania. Eso es para daros un ejemplo. En fin, están incrementándose esta gran batalla de inversión de Estados Unidos está ocurriendo al mismo tiempo que en China, y también estamos viendo que hay entramados muy complejos porque se forman, esto es algo que se hace mucho en Estados Unidos, es formar ecosistemas. Hay una gran diferencia entre un ecosistema y una cadena de suministro. Aquí realmente hay mucho lío, mucho espagueti, de hecho. Hay muchas personas que se preguntan si esto es sostenible, ¿no? Porque hay también mucha deuda apalancada dentro de estas operaciones. Este también prácticamente es un tema que merece toda una sesión, hablar de qué manera se está montando este entramado, porque ciertamente hace falta hacer algo parecido en Europa. Eso es absolutamente indudable, porque Europa no puede depender ni de China ni de Estados Unidos, está muy claro. Y también curioso ver cómo Estados Unidos está apalancando eh, su chantaje de tarifas para atraer más inversión allá donde exista. Y entonces está causando que haya inversiones realmente grandísimas, de centenares de millardos, para compañías norteamericanas que operan, en este caso, en el Medio Oriente, o que traigan el dinero a Estados Unidos para invertirlo en empresas norteamericanas. Y fijaros que también esto está teniendo un impacto fortísimo sobre el despliegue de la red eléctrica de cada país. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial funciona con electrones. Esto, de igual modo que los plásticos funcionan gracias al petróleo, es un tema parecido. Y claro, para alimentar toda esta inversión, pues se utiliza este tipo de dialéctica, ¿no? Que tenemos ahora, inteligencia a nivel de doctorado y, en fin, estamos en todo un ciclo de hipérbole y de exageración a lo bestia, pero claro, utilizas estas máquinas y tienen errores que realmente son difíciles de comprender o de asociarlos a un ente inteligente, ¿no? Como por ejemplo que le pidas que haga aquí un botón de volumen con 10 intervalos y te ponga 2 5. Esto, claro, y te haces la pregunta, ¿pero esto es inteligencia? O le pidas que te haga aquí prepara una imagen de un alfabeto para niños y me responde en inglés. Y le digo, no, pero a ver, házmelo en español, ¿no? Aquí lo tienes en español. Y bueno, abeja, barco con una A, después tienes un flamingo con una C para casa, un elefante con un dinosaurio. Claro, y es un poco lo que le repito a la gente, no penséis que porque se llama inteligencia artificial es inteligente, ¿eh? Aquí lo que estamos haciendo es cosas muy sofisticadas con patrones matemáticos, pero vamos, no piensas que esto que esto es inteligencia como lo que concebimos nosotros los seres humanos. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, que este es un modelo más caro, más grande, más caro, que cuesta $20 por mes, pero fijaros, por ejemplo, que la F se cayó. A, B, C, D, E, y la verdad es que clavó los 5 primeros correctamente y pues nos puso un gato y la F pues se quedó colgando. Y generalmente lo que veréis es que hacia el final es donde empiezan a fallar. Y entonces te repite la V, los palos de xilófono te los repiten también, etcétera, etcétera. Y claro, cabe preguntar cómo puede ser esto inteligente, ¿no? Ahora, a nivel de derecho, un par de ejemplos de cosas que son un poquitito raras. Tú puedes entrenar a un modelo para engañar a un cliente. Y esto es lo que aquí ha ocurrido con este banco europeo que se llama Bunk. BUNQ se llama. Esto
han tenido la mala ética de entrenar al modelo y responder a un ser humano pretendiendo ser un ser humano. Pero si haces cierto tipo de preguntas, te das cuenta de que aquí no hay un ser humano, a pesar de que el chatbot está insistiendo en que lo es. Y pues otra cosa que desafortunadamente estamos empezando a observar, que a mí me parece realmente malsana, es el que metes a un cliente en un centro de soporte o de atención al cliente en el cual no puede salir del chatbot y no te permite ser derivado a un ser humano. Y esto es muy, muy feo. Esto es muy feo. Y fijaros que hay manera de engañar a estos chatbots. Hay una técnica que se llama inyección de prompt injection, se llama. O sea, lo que es inyectar un enunciado que causa que el modelo piense que está siendo entrenado. Es una técnica un poquitito rara, pero aquí hay un ejemplo de alguien que logró ser derivado a un ser humano engañando al chatbot. Este tipo de situaciones, yo creo que veréis que espero que la legislación eh, vaya muy rápidamente para prohibir este tipo de comportamiento. Y lo que tiene que ocurrir, evidentemente, es que el aparato judicial pueda también hacer que estos abusos puedan ser procesados a gran velocidad. No os penséis que los abogados están libres de problemas. Este problema de abogados utilizando chatbots para redactar documentos, pillaron a uno recientemente aquí en California y el juez le puso una multa de $10,000 por hacer un documento que estaba ahí lleno de errores. Y entonces, en cuestión de lo que es la gestión del riesgo operacional, y de nuevo, como esta exposición es muy, muy breve, no tengo tiempo de ir mucho en detalle, pero cuando utilizas una red neuronal, en este caso cogí una foto eh, de un partido de fútbol, y lo puse en una red que detecta objetos dentro de imágenes, ¿no? Entonces te responde, lo que veis ahí abajo es el texto que es la respuesta de la red neuronal, que te dice que hay una persona, que es un deporte, que hay fútbol, tal. Y entonces a la derecha es donde veis un numerito que es entre 0 y 1, que te da una respuesta que es el grado de correlación. Es una operación matemática que hacemos para evaluar la correlación, la fuerza que hay de la correlación entre cada una de estas categorías y la imagen que estamos procesando. Y aquí, claro, hay un riesgo operativo. Está muy claro, ¿no? Esto es donde estás aquí determinando si tienes suficiente correlación, o sea, si la fuerza de la correlación es suficientemente alta como para tomar una decisión con ella. Esto es un tema, por ejemplo, que no se debe de dejar en manos de ingenieros de aprendizaje maquinal, porque lo que hay que hacer es evaluar el riesgo operativo para entonces determinar en qué grado de correlación es aceptable. Esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, cuando os mostré las fotos de la producción en cadena de automóviles, por ejemplo. Esto es lo que están haciendo continuamente las cámaras. Están, por ejemplo, detectando desperfectos o algo raro en la pintura por ejemplo, el ángulo del reflejo, etcétera. Y entonces los modelos de inteligencia artificial que utilizan pues están recibiendo estas correlaciones y alguien en el proceso pues ha decidido que el 0,9 es suficiente y si es 0,8 no es suficientemente alto y esto se considera un desperfecto y esto conlleva otra operación, ¿no? Esto es algo que está insuficientemente comprendido por la gente que trabaja en la industria y que piensan que el comportamiento de los modelos o de las redes neuronales es determinística y no lo es. O sea, no hay, eso no existe. Estamos utilizando técnicas de estadística para construir estas redes neuronales. Y es por eso que se mantiene un riesgo operativo siempre que introduces una red neuronal dentro, bueno, no solamente neuronal, ¿eh? O sea, puedes utilizar prácticamente cualquier modelo de machine learning, de aprendizaje maquinal que utilices, va a conllevar un riesgo operativo que tiene que ser evaluado cuando se despliega el modelo en producción. ¿De acuerdo? Tenemos una jerga que confunde muchísimo, ¿eh? Y esto os lo acepto, porque hemos cogido acepciones existentes
como inteligencia, para empezar por ahí, pero todas estas palabras que utilizamos como aprendizaje, alucinaciones, sesgo, razonamiento, agentes, etcétera, cuando las utilizas en una conversación de inteligencia artificial tienen un significado diferente. O sea, por ejemplo, el aprendizaje que llamamos aprendizaje, un matemático lo llamaría ajuste de función. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. O sea, definimos una función y el proceso de aprendizaje es parametrarla para que quede lo más ajustada posible a los datos de entrenamiento. O sea que es una manera muy diferente y hay que tener mucho cuidado en las reuniones que se tiene de trabajo y no confundirse, porque no significan lo mismo dentro de un proyecto de inteligencia artificial que fuera. Y ya acabo, este es mi héroe, Alhazen, muy conocido en la Universidad de Sevilla desde 1505 hasta probablemente mediados del siglo XIX, donde sus textos eran leídos por todos los que pasaban por ahí, y que nos decía, hace 1000 años escribió estas palabras, que el deber de aquel que busca la verdad es hacerse enemigo de todo lo que lee y atacarlo por todos los lados y también sospechar de sí mismo. Esto es lo que llamamos el pensamiento crítico hoy en día, que en nuestra época es realmente algo fundamental y creo que para vosotros que vais a trabajar o trabajáis ya en derecho va a ser particularmente importante porque esta tecnología genera mucha confusión, hay muchas maneras de implementarla, muchos sitios donde ponerla. Nos causa también problemas éticos, como os he mostrado, y entonces va a necesitar muchísima dirección, muchísimo análisis, muchísima inteligencia humana y mucho humanismo también para desplegarla en producción. Y con esto, tocayo, llego al final de mi presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Yo tengo varias dudas, pero bueno, abro turno de preguntas aquí a los compañeros, a ver si alguien quiere consultarte algo y si no, paso ya a preguntarte. ¿Sí? Pasa por aquí. No problema, así está bien. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Claudia, soy investigadora en Luxemburgo en Derecho e Informática, y muchas gracias por la presentación porque la verdad a veces se agradece el rigor cuando hablamos de terminología en IA y cosas así. Y me gustaría hacer dos preguntas relacionadas sobre tu impresión y cómo es lo que tú estás viendo un poco en San Francisco. Y lo primero es que muchos de los, podríamos decir, como los padres de la IA, desde Lecon hasta Marcos, están diciendo, mira, ya desarrollamos los LLM en base a modelos Transformers, estamos llegando al límite, hay que ver cómo seguir, ¿cierto? Y por lo que yo he leído, podemos discutir, una de esas posibles avenidas a venir es la IA neurosimbólica. Al menos así lo que escucho un poco en algunos de los círculos acá en Europa. Y lo que no tengo claro es cuánto de esto se está hablando también en Estados Unidos y cómo hablar hoy día con los reguladores, decirles, miren, los LLMs o los Transformers, los modelos Transformers como los tenemos hoy, estamos llegando un poco al límite, no sabemos cuánto más innovar por aquí. Tal vez deberíamos tomar el riesgo en ver cómo crear modelos que, utilizando, ¿cierto?, los modelos del Transformer y las redes neuronales, le damos esta ontología por debajo, ¿cierto?, esta carga semántica para solucionar temas tales como sean los errores, las alucinaciones, poder darle una explicabilidad. ¿Tú estás viendo algún tipo de esta discusión allá en San Francisco? ¿Se está viendo cómo ir más allá de estos tipos de modelos o simplemente se va a seguir empujando en el paradigma actual en el que estamos? Claudia, realmente magistral tu pregunta, tu intervención, la has dado realmente en el clavo a lo que es necesario, ¿no? Efectivamente, la tecnología o la topología, ¿no?, de Transformers, que es la que ha dado lugar a la inteligencia artificial generativa, en mi opinión es una tecnología transitoria. Y además es que es muy imperfecta y no la comprendemos, no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, sí, lo que hace, por ejemplo, Demis Hassabis y todo su equipo es neurosimbólico. O sea, el AlphaFold y sus predecesores, el AlphaGo y el Go, no, bueno, hay otro alfa. Son arquitecturas neurosimbólicas. Esto es algo que a los grandes poderes, como por ejemplo Elon Musk y Sam Altman, incluso Mark Zuckerberg, no quieren oír hablar. Ellos están
propugnando el punto de vista de que para llegar a esta AGI hay que tirar adelante con el modelo de Transformers y lo que necesitan. Por ejemplo, Sam Altman dice que necesita 200 gigavatios para el despliegue de su compañía, ¿no? Y entonces hay una especie de, no sé cómo explicarlo, así como de no dar importancia o de crear mucho ruido en torno a los Transformers y no dar cancha a los métodos neurosimbólicos para desarrollar ese campo. Y francamente en Estados Unidos queda casi atrofiado, no del todo, ¿eh? Hay, por ejemplo, universidades como Arizona State University, por ejemplo, sí que tiene ahí un programa bastante fuerte en este tema. Y después tienes algún que otro investigador por aquí por allí, pero es relativamente poco. La persona aquí en New York University también. Aquí también hacen investigación en este tema, pero poco, ¿eh? El mayor proponente de esto, y si no le conoces ya deberías de leerle, es Gary Marcus, G-A-R-Y, Marcus, M-A-R-C-U-S. Y es una persona muy vocífera, muy contracultura, digamos, que está diciendo que es una auténtica locura el invertir 500.000 millones de dólares en una tecnología que es tan imperfecta y atrofiar completamente la investigación y desarrollo de arquitecturas neurosimbólicas. Esto, por ejemplo, algo que le dije a Cristian Cantón, que es del Barcelona Supercomputing Center, que realmente deberíamos de enfocarnos mucho más en Europa en tratar de desarrollar esta tecnología. Lo que nos hace falta en Europa es un CERN para la inteligencia artificial neurosimbólica. Si pudiese hacer una continuación. Sí, claro. Bueno, no sé si hay otras preguntas, no quiero monopolizar. No, vale. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo la tesis, como tú bien dices, que en Europa, en vez de seguir, como decimos, invirtiendo en el LLM clásico, es buscar esta nueva tecnología. El problema es que el regulador está, seamos honestos, el regulador ve ChatGPT, OpenAI, Claude, Anthropic, y dice, bueno, esto es gigantesco, Mistral logra hacer lo mismo, pero Mistral fue casi que un ejemplo espectacular en el sentido europeo. ¿Cómo, dentro del contexto europeo, convencer al regulador o a quienes que está invirtiendo a que le pare de tener miedo a ese riesgo, ¿cierto? Porque puede que en Neurosimbolic AI, por mucho que teóricamente creamos que funcione, no funcione tan bien al final como los modelos Transformers. ¿Cómo poder perderle miedo, nuevamente, según tu punto de vista, a ese riesgo para convencerlos de hay que invertir por aquí, los Transformers como están, ya llegamos hacia el límite? Pero no entiendo, o sea, ¿qué papel tiene el regulador en esto? En el sentido de... Y por cierto, vuestra cámara está apagada, ¿eh? Sí, discúlpame porque es que no estoy intentando arrancarla. Si me das un segundo, déjame un segundo que refresque, ¿vale? Un segundito solo. Creo que ha sido la tónica. Vale. Ahí sí. Venga, disculpa, sigo con la... Vale, sigue la grabación. Perfecto. Lo que pasa es que estamos hablando un poco en cómo el regulador, el Estado y el gobierno pueden impulsar un poco la innovación, ¿cierto? Parece un poco el rol del gobierno, no solamente del mercado dentro de la regulación, ya hemos hablado un poco del caso chino, en el caso de Estados Unidos, y también del mercado en sí, como quien impulsa la innovación, impulsa, ¿cierto?, la IA. Entonces la pregunta es, entendiendo un poco la idiosincrasia europea, que de repente un poco, en inglés, ¿cómo decir? Risk adverse, con ese miedo al riesgo, decir, bueno, adverso al riesgo, ¿cierto? Convencer que esto puede ser un buen riesgo futuro. Un poco saber tu opinión, yo lo veo un poco desde Luxemburgo, ¿cierto? En Luxemburgo se habla mucho de quantum hoy día, pero quantum está bien teóricamente estudiado, y yo soy latinoamericana, y veo esta discusión entre América, Estados Unidos, ¿cierto? Y Europa como uno teniendo mucho más apetito al riesgo, y Europa teniendo mucho menos apetito al riesgo. Y invertir en una tecnología que no sabemos cómo va a funcionar, claramente tiene un nivel de riesgo que tal vez dentro de la idiosincrasia europea no sea, por decir así, el camino más común. Y como tú tienes esa perspectiva de Europa y Estados Unidos, ¿cómo tú lo podrías ver de poder bajar ese nivel, o sea, poder fomentar ese riesgo, fomentar ese apetito al riesgo para poder invertir en tecnología que puedan no funcionar?
Bueno, ahí ya te sales de mi tintero, ¿no? Porque aquí estamos hablando de temas de sociedad y casi te diría yo de la cultura de la civilización europea, que en realidad no te creas que es tan uniforme así. Los europeos son perfectamente capaces de tomar riesgo como lo toman los norteamericanos. Eh, eh, no sé, mi punto de vista aquí es que el regulador debe de acompañar. O sea, el modelo chino claramente está funcionando y podemos aprender mucho de ello sin tomar las cosas negativas, ¿eh? Que por supuesto las tiene. Eh, pero si tienes un gobierno que está siguiendo de cerca, alentando y animando a compañías, es lo mejor que pueden hacer. Eh, y no es cuestión de que... A mí no me gusta la idea general de que alguien en el gobierno decida cómo utilizar el dinero. Eso en general no me gusta. Pero eso, claro, es un punto de vista, es una opinión que tengo yo personalmente. Pero no falta ni talento ni cerebro. Lo que hace falta quizás en Europa es un poco más de electricidad. Eso está claro, ¿eh? Estamos muy desprovistos en ese sentido. Pero, ¿sabes, por ejemplo, lo que has apuntado de la inteligencia artificial neurosimbólica no necesita tanta electricidad como la de Transformers, ¿no? O sea que se puede hacer muchísimo más con lo que tenemos y bueno, y la verdad es que se está haciendo. Yo cuando veo los proyectos de implementación de inteligencia artificial en Europa, no tiene, ya ves lo que os he mostrado del Reino Unido, no tiene nada que envidiar los proyectos más avanzados de Estados Unidos. Y te puedo dar 20 ejemplos así. O sea que lo que es implementar, lo estamos haciendo. Lo que es la investigación y desarrollo en Europa, eh, ya te digo, no es una cuestión de regular, no es una cuestión del regulador. El regulador lo que tiene que hacer es reaccionar y acompañar, en mi opinión, y no tratar de anticipar a dónde va la tecnología y tratar de poner reglas especulando y que en realidad pues se vuelven completamente obsoletas. Pero, ¿sabes? La que es realmente tiene riesgo de quedar completamente obsoleta es, por ejemplo, el GDPR, ¿no? O como se dice en español, RGPD o como se diga. O sea, por ejemplo, que un modelo de aprendizaje maquinal es tanto un ejecutable como un repositorio de datos. Es una especie de el bicho que se construye ahí, no se puede considerar un dato propiamente ni una aplicación tampoco, ¿no? Entonces, cuando se concibió esta ley, pues tenías datos, tenías un controller, etcétera, que esto así de golpe y porrazo pues ya queda completamente diluido, ¿no? Y no puedes responder a preguntas como por ejemplo si tus datos personales están dentro de un modelo. No es algo que puedas decir, bueno, en estos bits o estos bytes es donde hay información acerca de Claudia. No existe eso. Hay patrones embebidos que cuando los activas de pronto pueden a veces recomponer información que puede parecer información privada, ¿no? Pero vamos, es por eso que te digo que los reguladores tienen que ponerse las pilas realmente para poder acompañar. Pero yo creo que el problema no está tanto ahí, sino tanta gente que se da excusas para no ponerse al día o no trabajar lo suficientemente duro como para mantener el ritmo que impone China y Estados Unidos. Ahí yo creo que es donde habría que hablar más. Quizás nos hace falta menos puentes. Esto de trabajar 37 horas y media a la semana a lo mejor no es una buena idea. ¿Sabes? Esto de jubilarse con menos de 60 años tampoco. Yo creo que es por ahí donde está el problema de fondo, porque el desarrollar estas compañías necesita una intensidad fortísima. Sobre todo una vez que pasas este primer estado embrionario. Pero ahí ya estamos hablando de un tema diferente, ¿no? De cómo haces que una startup se convierta en un scale-up y pueda competir a nivel global. Yo creo que hay problemas más bien o impedimentos de tipo cultural más que otra cosa. Muchas gracias. ¿Alguna duda por aquí? ¿Preguntas por aquí? Bueno, yo por apuntar sobre el tema que estáis comentando, ¿no? Que estoy de acuerdo que al final creo que hay más componentes en esa ecuación, ¿no? Y la parte económica es clave, de hacia dónde va la inversión, de cómo viene esa inversión. Estados Unidos, todos sabemos
la inversión fluye de manera diferente que en Europa, ¿no? Y luego tenemos muchísimas muestras y eso también hace que las startups que salen pues les cueste mucho escalar y siempre hay muchas noticias de empresas compradas en Europa por empresas americanas, ¿no? El caso contrario ocurre muy poco y también va mucho en la cultura, como tú decías, ¿no, Carlos? La venta suele ser el éxito y no el mantenerte, ser líder y ir consiguiendo comprar el resto, ¿no? En ese sentido, como tú bien has dicho, mi duda va por la gran inversión que has comentado, que está habiendo en Estados Unidos, evidentemente, en este tipo de modelos y en estas grandes compañías, y ese intento de conseguir rentabilizar esa gran barbaridad de inversión, porque, bueno, todos sabemos las cifras que está dando OpenAI y las dificultades que va a tener para salir de la situación económica que tiene, porque, bueno, las pérdidas acumuladas son bastante grandes. ¿Cómo se vive ese problema en Estados Unidos? Como más allá de esa limitación que me imagino que a este tipo de nuevos modelos de inteligencia artificial, neurosimbólica, cualquier otro tipo de innovación que surja que pueda ser un competidor directo contra Transformer y LLM, ¿cómo se está viviendo allí? Pues aquí, por ejemplo, yo lo que veo, por ejemplo, empresas que trabajan con servicios como GPT a través de API, mes a mes está subiendo el coste. Desde que hubo el anuncio del acuerdo con Oracle, el coste ha subido más todavía mes a mes, ¿no? Y claro, hay muchísimos servicios y muchos desarrollos en torno a estos grandes modelos vía API directamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se vive por allí esa sensación? Con ignorancia. Hay una expresión en inglés, ¿no?, que dicen happy go lucky, ¿no? O sea, que de momento las cosas están yendo bien y nada, estás ahí metiendo, como echando más carbón en la calera, ¿no? Para que esto tire adelante. Y estas estructuras, por ejemplo, lo que os mostré de inversiones cruzadas y de deuda apalancada, etcétera. O sea, ¿cómo puede ser que una compañía que está facturando en estos momentos, me parece que son 13 millardos o 15 millardos de OpenAI, le ha pasado un pedido de 100 millardos a Oracle, ¿no? O sea, o sea, no hay absolutamente ninguna manera que esto pueda funcionar sin que esta compañía alcance 100 millardos de facturación de aquí a 4 o 5 años. Y entonces, bueno, estos, ya te digo, se han comprado todo el mundo compra la moto y piensa que, bueno, que esto es factible y que si esto ocurre, pues esta compañía va a tener una facturación de a lo mejor 1 billón o 2 billones antes de salir a bolsa y esto va a ser una ganga hoy en día, ¿no? O dentro de 5 años parecerá una ganga. Están realmente bajo este tipo de proyecciones. Y si tú miras y esto es algo que muchos economistas están diciendo, que si tú miras al microscopio la economía norteamericana y quitas el efecto de la inteligencia artificial, el resto de la economía está prácticamente plana o incluso decadente en ciertos ámbitos. ¿Sabes? Esto ocurrió en Holanda en los años 70 y 80. De hecho, lo llaman en inglés the Dutch disease, lo llaman. Y es el fenómeno que tienes, como ocurrió en Holanda, que se descubrieron los pozos de gas natural en el Mar del Norte y entonces la inversión fue hacia el desarrollo de esa industria y no había suficiente inversión en otros sectores de la economía holandesa. Y entonces esto causó un gran problema en la dependencia en el gas natural, que después de que bajó, pues esto engendró problemas económicos bastante serios. A mí me da la impresión de que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que con tanto entusiasmo y tanta canalización de inversiones hacia la inteligencia artificial generativa y los modelos generativos en particular, basados en Transformers, se están descuidando o sea, prácticamente todo el resto. Es realmente curioso estar por ejemplo, en un coche de Waymo, que ya sabéis es autónomo, ¿no? Que tenemos aquí centenares en San Francisco por todos los sitios. Y os aseguro que los baches que hay en San Francisco no los tienen en una ciudad del tercer mundo. O sea, la calzada está completamente descuidada. Es difícil explicaros lo mal que están las calles aquí. Si solamente destinaran el 10% del presupuesto de Waymo a asfaltar las calles, tendrían las mejores del mundo. Es muy
O sea, este contraste es el día a día en Estados Unidos. Grandísimo entusiasmo, gente muy optimista, con gran energía, desarrollando estos modelos, trabajando en compañías que no solamente son Anthropic y OpenAI, hay como otros 40 o 50 startups alrededor que están yendo bien, que están bien financiados. Y sin embargo salen a la calle y tropiezan con gente drogada y baches. Así que es el gran contraste, ¿no? que se vive aquí. De alguna manera son capaces de poner de lado todas estas cuestiones y concentrarse en el desarrollo de inteligencia artificial. Y además de un tipo específico solamente. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, no, si no hay más preguntas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya hemos conseguido que Albert llegue desde el aeropuerto. Aquí Hola, ¿qué tal? Y ha llegado justo a tiempo para continuar ahora con la charla. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer enorme y esperamos contar contigo la siguiente edición con menos problemas y, como han dicho antes, hace falta más inversión en luz en Europa, estamos de acuerdo, porque hemos estado sin luz al menos 3 horas aquí y nos hace falta más inversión en luz. Ya no solo para computar, simplemente para encender la luz de los edificios. Un millón de gracias, Carlos, y nada, si te quieres quedar, estará por aquí Albert, y si no, pues te despedimos y que vaya muy bien todo. Bueno, como queráis, Alberto mismo, si quieres yo... Bueno, acuérdate que comentamos buenas caras. Sí. ¿Se escucha bien? De alguna forma, en términos de Fórmula 1, terminado la bandera roja, relanzamos la carrera. Vale, ya tenemos equipamiento de la mesa. Hemos recuperado los sistemas. Y muy bien. a riesgo de otro percance, si queréis, cambiamos la sesión al ordenador perfecto, para que estemos más ponemos cómodos. el proyector Perfecto. y reanudamos ya con cierta Genial. normalidad. Perfecto, vale. Genial. Pues nos ponemos que Maravilla. en 2-3 minutos. Sí. Vale. El mínimo de... Perfecto. Carlos, en 3 minutos volvemos. Volvemos ¿vale? en 3 minutos, Carlos, ¿no? Muy bien. Cambiamos al sistema ya. Y si ¿vale? tienes que irte, no hay ningún problema, Carlos, que yo sigo. No, yo me puedo adaptar si a lo mejor otros 20 minutos, 15-20 minutos, si te parece bien, Alberto. Sí, Venga, genial. pues, A ver si podemos. Ahora te esperamos. Muy Gracias, ¿eh? Ahora. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, dar las gracias y pedir disculpas porque me ha pillado el chaparrón del siglo llegando a Sevilla y ha colapsado. Cosas que pasan. Las infraestructuras a veces tienen niveles de... ¿no? Mayor tromba de agua en los registros históricos de Sevilla. Bueno, eso quiere decir que veníamos con ganas. Así que yo quería empezar con una frase que dice: la inteligencia artificial no es un destino final, es un viaje que redefine la forma en que creamos valor, innovamos y competimos en la era digital. Y esto básicamente lo dice un buen amigo, dos profesionales, en este magnífico libro que os recomiendo y que seguramente Carlos conocerá. Y esa es la verdad, porque al final nos da la sensación como humanos que siempre estamos al final de algo, ¿no? Y a mí me gusta ver las cosas siempre un poquito al revés. Me parece que estamos al principio de algo, ¿no? Ese algo, seguramente cuando lo veamos con 10 años, ¿no?, de antigüedad, recordaremos las palabras de Carlos y las que se han hablado hoy aquí y diremos, oye, pues qué razón teníamos o qué razón no teníamos porque nos faltaba información o nos faltaba contexto. Pero precisamente las charlas como la de hoy sirven para eso, ¿no?, para generar una base sobre la que poder ordenar nuestro discurso y poder generar lo que sería el presente que nos llevará al futuro. Y aquí lo que quería era, con toda la humildad del mundo y después de todos los compañeros y maestros que han pasado por estas aulas, quería hacer un aterrizaje en la vida diaria de la tecnología legal. Porque al final toda la tecnología de vanguardia, ¿no?, que nos explicaba Carlos se acabará aterrizando algún día en una facturación, ¿no? Algunos ya lo están haciendo, estábamos hablando de lo que está haciendo OpenAI, de lo que está haciendo Oracle, de lo que están haciendo la mayoría de empresas de tecnología, que es pues precisamente eso, ¿no?, generar un negocio, facturar, etcétera, etcétera. Pero quería bajarlo a nuestro sector, ¿no?, al sector legal. Y por eso le pedí a Carlos que él hiciera esa introducción de background que tenía que durar 20 minutos y pobre, lo he tenido 45 hablando del tema, pero seguro que ha sido mucho más interesante que mi disertación. Así que antes de nada, Carlos, muchísimas gracias por aguantar la llama y encender
¿no? Las mentes, que eso es una cosa que haces de forma magnífica. Y a nuestro otro Carlos, este que tenemos aquí al lado, gracias por pensar en grande, porque las cosas salen bien cuando uno le pone alma, y aquí le estáis echando muchísima. Así que a todos los compañeros de la Universidad de Sevilla, felicidades, incluso a los técnicos que ante la fatalidad de quedarse sin luz, han levantado el sistema una vez más. Así que voy a empezar a haceros una pequeña visión del estado de las cosas para que nos pongamos en contexto. Para que nos hagamos una idea, vamos a bajarlo a nuestro país y a nuestro ecosistema, formado por despachos mayoritariamente pequeños, más de un 90%, 95% de los despachos en España son unicelulares o bicelulares o tricelulares, eso estamos hablando de un número enorme. Y por otro lado tenemos compañeros que trabajan en empresas donde forman departamentos legales, también unicelulares, bicelulares, tricelulares mayoritariamente. Así que estamos hablando de una estructura, un sector pequeño y atomizado que muchas veces está muy lejos de la tecnología. Hablamos de líderes de despachos, propietarios de despachos que tienen una edad media por encima de los 55 años y que todo el tema de la innovación, podríamos decir de vanguardia, como la que estamos avanzando ahora, les queda muy lejos. Así que muchas veces somos un sector, el sector legal, que respondemos ante la tecnología, no que la vamos a buscar. Así que aún es más complejo cuando nos centramos en el Legal Tech, en intentar ser innovadores y vanguardistas, porque estamos como doble luchando contra nuestra idiosincrasia y contra nuestra historia, ¿no? Somos un sector que se basa en la confianza, que se basa en el no error, ¿no? Y eso es muy contraproducente cuando estás hablando de innovación. Así que cuando oímos hablar, por ejemplo, de inversiones en tecnología, ¿no? en Deep Research a nivel mundial, pues claro, cuando nosotros pensamos en Deep Research en el sector legal, nos queda relativamente lejos, ¿no? Por no decir lejano. Nos dedicamos principalmente a reutilizar tecnologías que ya están ¿no? Ya están en fase de producción y nos dedicamos principalmente a reutilizar cosas que ya sabemos que en otros sectores han funcionado. Funcionamos principalmente así, es esto quién lo ha utilizado, esto quién lo utiliza. Y los que hemos estado en la línea del frente de la tecnología legal durante muchos años, sabemos que muchas veces incluso eso no es suficiente. Incluso nos dicen, bueno, sí, pero a fulanito, ¿no? Lo probó varias veces y no le ha funcionado. Yo me espero para que cuando la tecnología esté más madura, pueda entrar y no gastarme ese dinero. Porque recordemos que nosotros tenemos también un contrafreno en el sector legal muy potente, y es que nuestro sector aún es muy rendible a nivel de margen. Hay mucho margen. Entonces, como es un sector que tiene mucho margen, eso de la innovación básicamente es para aventureros. Así que tenemos un sector atomizado, que tiene una adversión al riesgo enorme y, por otro lado, que tiene una capacidad económica muy elevada. ¿Para qué narices queremos innovar? ¿Sí? Así que, claro, escuchando muchas veces a compañeros que vienen de la parte tech, ¿no? Como Carlos, a mí me da una envidia prácticamente insana, ¿no? De decir, madre mía, qué alegría esto de poderte arriesgar a equivocarte, ¿no? Y aquí, y es cuando también tenemos que pensar el papel que podemos jugar todos. Por un lado, yo quería reflexionar sobre esta frase del libro de Carlos, ¿no? Que dice esto, ¿no? De que la IA no es un destino final. Claro que no, como nada en esta vida, esperemos, ¿no? Solo hay una cosa que es destino final de momento, ¿no? Claro, es un viaje que redefine la forma en que creamos valor. Oye, esto se aplica a nuestro sector, clarísimamente. Innovamos y competimos en la era digital. O sea, la IA no es un destino final, sencillamente estamos redefiniendo, estamos transformando cómo creamos el valor, cómo innovamos y cómo competimos en la era digital. He elegido este mini fragmento del libro de la IA en los negocios. Hay muchos más que tenemos que ver, sobre todo a mí me encanta la parte inicial porque te explica muy bien cómo han ido estos últimos años de locura y te la define punto por punto para entender dónde estamos ahora. Porque claro, lo más importante es lo que explicaba antes. Lo que necesitamos para construir un futuro es entender dónde estamos. Si no, te pasa lo que está pasando en Estados Unidos, que no se está entendiendo, o en muchos sitios del mundo, ¿no? Que no se está entendiendo de dónde venimos, ergo, estamos construyendo algo que puede ser un gigante con pies de barro. Entonces, en el sector legal, si una cosa tenemos es rigor.
y lo que nos gusta básicamente es dar recomendaciones a las personas que vienen a nosotros a cambio de dinero, normalmente mucho dinero, pero porque tenemos el convencimiento de que es así. Y así es como nuestro sector tiene su fortaleza y su debilidad principal, que es que nosotros, en el sector legal, nos basamos en las leyes. Y esas leyes están escritas, ¿no? Y las podemos ver, y no solo nosotros, también se pueden interpretar por grandes modelos, ¿vale? Pues tenemos los LLMs, pero tendremos otros sistemas, ¿no? Estaba mirando antes y le comentaba a Carlos, la ex CTO de OpenAI, ¿no? Está también en un proyecto que, según dice, ¿no? Carlos, también me gustaría, si podemos hablar sobre esto, si sabes alguna cosa sobre el proyecto en el que están, porque tiene un halo de misterio muy importante. Están en un proyecto que técnicamente, por lo que dicen, tendría lo mejor de la inteligencia artificial sin lo peor de la inteligencia artificial, sin alucinar. Bueno, eso me sonó a base de datos, ¿no? Y básicamente hacer un raco, una query y que te saque lo que saca. Eso no falla, ¿no? Digo, tampoco hemos ido muy lejos. Pero bueno, desde la ignorancia y siempre desde el respeto, me gustaría entender un poquito más sobre eso, ¿no? En nuestro sector, en el sector legal, hay un compañero que decía el otro día en un artículo en LinkedIn, a nosotros un 80% no nos sirve. Es que incluso un 90% no nos sirve. A nosotros nos sirve el 100%. Y el 100% con la tecnología actual, y con Carlos lo he hablado muchas veces, es imposible. Es un tema estructural. Entonces, si no nos sirve, chicos, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo básicamente es lo que en el fútbol español se llamaba la patada para adelante. O sea, coges la pelota y la tiras muy lejos, ¿vale? Para que cuando venga ya verás qué hacemos, ¿no? Eso no nos llevó a ganar ningún mundial. Ahí lo dejo. Creo que, sinceramente, deberíamos emplear nuestro tiempo y nuestra energía en entender mucho mejor las tecnologías y en buscar dónde tenemos que realmente invertir. Y aquí es donde las consultoras, las universidades tienen el objetivo, los despachos no lo harán, tienen el objetivo de hacer ese cross, de cruzar esos dos mundos, ¿no? De cruzar la ingeniería con el sector legal. Ahí está la oportunidad. Y un poco lo que yo quería explicaros es que después de los últimos 5 años en los que he tenido la grandísima suerte de cruzar medio mundo hablando con gente como Carlos y descubriendo a maravillas de personas y de proyectos en el sector legal y en el sector legal tecnológico, que es el LegalTech, que es donde estamos en el Global LegalTech Hub, una de las cosas que más me ha gustado es la inquietud que tenemos los que estamos infectados por el virus de la tecnología legal por hacer las cosas de forma diferente, incluso con riesgos, ¿no? Entonces yo creo que donde tenemos que ir, y creo que será fructífero ir, es a un universo en el que podamos trabajar de forma paralela al mundo de la producción, donde podamos tener sistemas que podamos implementar que no tengan un impacto directo sobre clientes, donde nos podamos equivocar, donde podamos tocar tecnología, ¿vale? Por tocar tecnología, donde nos podamos permitir invertir dinero sin tener un rendimiento directo de él, sino como inversión, ¿no? Y eso en el sector legal, a día de hoy, no existe. Y eso no es un sandbox. No es un sandbox lo que estoy explicando. No, lo que estoy explicando son espacios, laboratorios dentro de universidades que trabajen de forma, podríamos decir, espalda con espalda, derecho con filosofía, con sociología, ¿vale? Con antropología, ingenierías de telecomunicaciones, ingenierías de todo tipo. Esa universidad, esos laboratorios son los que creo que valen realmente la pena, y ahí creo que Europa también tiene una partida a jugar, ¿no? Porque en realidad es la carta que nos queda, ¿no? La carta que nos queda es realmente no apostarlo todo al rojo o al negro, ¿no? Sino el hacer pruebas, porque si seguimos por el camino que tienen los otros nos llevan muchísima distancia. Eso a nivel europeo, ¿no? Que siempre hablamos sobre el tema regulatorio. También me ha gustado mucho la reflexión que hacía Carlos sobre la miopía que tenemos a nivel regulatorio, ¿no? Que decimos Europa está sobreregulada. Bueno, ¿y China? ¿No? ¿Y China cómo está? El problema no es la regulación. El problema es, evidentemente, como bien apuntaba mi compañero, en qué se están destinando los recursos. Cómo estamos enfocando el desarrollo de proyectos de vanguardia, de tecnología profunda. Si estamos dando realmente apoyo
o estamos acompañando o estamos condicionando, ¿no? Creo que ese es el reto. Entonces, yo creo que como sector legal, y para bajar la charla que hemos tenido, ¿no? y si queréis luego podemos debatir, como sector legal lo que siempre nos ha faltado es lo que ahora precisamente tenemos que aportar, ¿no? Que es, oye, vamos a darle una vuelta, vamos a repensar el sistema, porque también aquí, a nivel legal, tenemos toda una discusión sobre el contrato social, que hay que redefinirlo. El contrato de la propiedad privada hay que redefinirlo. El contrato de la propiedad intelectual e industrial hay que redefinirlo. Entonces, por la parte teclo, por la parte de la tecnología aplicada, o sea, de la ley aplicada a la tecnología, hay un campo que ya está abierto y ahí hay muchos compañeros como Carlos que están trabajando, pero por la parte de legal tech, de la tecnología que vamos a utilizar para cambiar el mundo desde el sector legal, no solo el nuestro, sino el de los ciudadanos, aquí hay mucho campo por correr y muchas oportunidades. Lo hablamos en la charla inaugural del Global Legal Tech Hub Day, que vino Canan Drew y decía, mirar, el gap, ¿no? Entre en qué estamos utilizando y en qué estamos invirtiendo actualmente en la tecnología legal, es principalmente en tecnología B2B, ¿vale? Que se aplica en grandes despachos, grandes firmas y grandes empresas, y eso son los miles de millones que se han pagado en las últimas compañías que han aumentado su capitalización, etcétera, etcétera. Eso es la inversión total que se ha hecho. Vale, esto impacta en la vida de los humanos, ¿vale? Menos de un 10%. El recorrido que tenemos en el Legal Tech B2C es el que realmente puede cambiar la partida. Y aquí lo que tenemos que ver es si ese impacto en el Legal Tech B2C va a venir desde los despachos hacia la tecnología, ¿vale? O desde el sector legal a la tecnología, o desde las empresas a la tecnología, o desde la tecnología hacia los despachos, ¿no? Y aquí es la gran discusión, y a día de hoy yo creo que no hay duda que quien está más cerca de hacer un superabogado para todo el mundo es pues un Google o uno similar, que no Price o un despacho tipo Clifford, ¿no? No se está trabajando en esto, ¿vale? Entonces, bueno, esos son un poco las piezas del juego, y a nivel geopolítico lo que vemos es que tanto en Estados Unidos como en Europa también hay un cierto, podemos decir de una forma delicada, hay una relajación del Estado democrático, ¿vale? Tiene pinta de que esto no va a ir a menos y vamos a continuar aterrizando ese Estado democrático para convertirnos en alguna otra cosa. En China, el sistema actual es un sistema que puede planificar a medio y largo plazo. Entonces, puede planificar los consumos energéticos, puede planificar el desarrollo tecnológico, puede planificar el demográfico. Aquí trabajamos en ciclos excesivamente cortos. La democracia se nos ha quedado mal de tiempos, para decirlo de una manera gráfica. Y claro, y todo esto también no se va a impactar en la parte de los derechos. ¿Cómo vamos a activar esos derechos? ¿Cómo vamos a poder dar a nuestros ciudadanos lo que realmente necesitan o lo que esperan, ¿no? Que son dos cosas quizás diferentes. Entonces, bueno, aquí tenemos todo un magma de preguntas, ¿no? Que quería plantear para que cuando fuéramos todo un auditorio pudiéramos tener preguntas que sacar, ¿no? Y ya está, solo hasta aquí. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si tenéis alguna duda en la sala. Yo, bueno, me gustaría trasladarte alguna por alusiones, ¿no? Como estoy también en el sector Legal Tech y como emprendedor en el sector y sufridor ahora escalando el proyecto, creo que uno de los grandes problemas también, que bueno, Carlos lo ha comentado también un poco de refilón, ¿no? Con la parte más de tecnología, y al final estamos convirtiendo la tecnología muchas veces en un fin en sí mismo, ¿no? Y estamos convirtiendo la propia carrera tecnológica en el objetivo final de todos los ciudadanos, ¿no? Cuando no es ese, ¿no? ¿Cuál es el problema que estamos viendo nosotros, ¿no? Con el estado del arte actual, más allá de las limitaciones que comentaban antes Carlos y la compañera, ¿no? Y Claudia, ¿no? De Transformer y de LLMs y demás, sí que es cierto que tenemos ya un estado del arte suficiente para resolver grandísimos problemas en el sector legal, en el sector legal. Muchísimo. El problema viene, como tú bien has dicho, en encontrar casos de uso donde este tipo de aplicaciones sea rentable, porque como tú bien has dicho, hay mucho margen en el sector legal, en diferentes procesos, y tiene mucho sentido en la parte masiva desde la parte privada, pero sí que yo estoy muy obsesionado
con la correcta aplicación de la IA en la parte pública. Tenemos muchísimas ineficiencias en justicia a día de hoy. Sí que desde transformación digital en justicia se están haciendo muchísimos cambios, se están llevando a cabo bastantes modificaciones, pero sí que es cierto que ahí falta una capa ética y una capa de alineamiento con derechos fundamentales importantes. Entonces, como tú que estás, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Que gracias a estar al frente del Global Legal Tech Hub estás viendo muchísimos países, muchísimos avances y otras muchas empresas legal tech en otros países, ¿cómo lo estás viviendo también ahí? A la hora sobre todo eso, de encontrar ese market fit, ¿no? El famoso market fit y desde la parte pública. La parte pública funciona muy diferente en toda Europa, ¿vale? Los ejemplos que puedo ponerte más claros son, por ejemplo, Italia, Francia, España, Alemania o UK. La parte pública se resuelve de formas absolutamente dispares. Para que os hagáis una idea, Italia a nivel de procesos va relativamente por detrás nuestro, pero sí que tiene cosas que se tienen muy resueltas, ¿no? O sea, toda la parte de los pequeños casos y juicios y tal tienen incluso un sistema autónomo de resolución de conflictos que va absolutamente como un tiro. Y aquí nosotros creo que queremos solucionar a nivel legislativo problemas que son de arquitectura, entonces, y de cultura, ¿vale? Piensa que venimos de, pues eso, ¿no? De centenares de años de inmovilismo en los juzgados, que la forma de pensar de la judicatura es una, que hay compañeros jueces que son tercera generación, entonces, ¿qué le vas a decir a él de lo que es la judicatura? Él lo sabe mejor que tú. También nos pasa con los notarios, también nos pasa con los registradores, ¿no? Entonces, esa cultura, siempre lo decimos cuando hablamos de transformación, ¿no? O sea, se empieza por las personas, se sigue por los procesos y se acaba con la tecnología. Claro, si le metemos tecnología, ¿vale? ¿Qué generas? Anticuerpos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, y eso sí que es un punto a favor de la tecnología, de la inteligencia artificial actual, cuál es la mejor forma de poder meter tecnología? Bueno, pues algo que no tengas que explicar, algo que le metas allí una preguntita y te dé una respuesta y que te sirva, que le tires un documento y te lo resuma y te sirva, ¿no? Entonces, yo creo que ese efecto wow, ese plug and play, ¿no? que tiene la IA, ha sido uno de los puntos que más ha generado expectación en el ámbito judicial. Que expectación no quiere decir implementación, ¿no? Sí, sí. O sea, claro. En B2B además es muy claro que el sector legal está costando bastante el despliegue. Exacto. Entonces, claro, el problema es cuando se habla de desplegar tecnologías, ¿no? Primero lo despliegan las personas, luego las empresas y por último la administración. En personas, ¿vale? Yo creo que hay un uso de inteligencia artificial desarrollado importante, que no diremos que es el mejor, porque claro, nos dedicamos a hacer memes, a hacer fotos de nuestro primo haciendo malabarismos con gatos. Gastamos nuestro tiempo y los recursos de esta tecnología en cosas que no sirven, cuando en realidad podríamos hacer otras cosas más maravillosas, ¿no? Esta semana he estado trabajando con mi hija de 12 años en un par de exámenes que tenía. Ella ha hecho a mano unos apuntes que luego ha pasado a ordenador a mano, ¿vale? Y luego con esos apuntes los hemos metido en un sistema, NotebookML, y le hemos pedido que nos haga un resumen para que cuando íbamos a la escuela en esos 12 minutos, ¿vale? Ella ya no tuviera que pensar, solo recordar, ¿vale? Lo que le estaba viniendo. De tal manera que hemos aprovechado todo el ciclo, entender al profesor, redactar, por otro lado, pasar a limpio, resumir y por último escuchar, o sea, utilizar todos nuestros sentidos, ¿no? Entonces, eso realmente es una cosa que podría hacer un abogado en preparación de juicio. Absolutamente. Si tenemos un buen sistema para anonimizar los datos, ¿vale? Y que el señor Pepito se llame A y que no se llame Pepito entero con un DNI, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que las herramientas, como bien decías, ya existen. Para que metamos una demanda dentro de un sistema en un despacho o que lo metamos dentro de un juzgado, no hace falta gastar 74 millones de euros. Lo que hace falta básicamente es tener un sistema validado por unos ingenieros, ¿vale? Que nos digan, señores, si nosotros metemos el documento en el punto A, ¿vale? En el punto B estará anonimizado, según la legislación, ¿vale? Y en el punto 0 vamos a meter en un sistema que ya existe, ¿vale? Y Google encantado de que tú le metas un texto y que te dé una respuesta. Entonces, creo que estamos constantemente en el sector legal público reinventando la rueda, no por incapacidad, sino por la necesidad de justificar en qué estamos gastando el dinero.
Y eso en sí mismo nos ralentiza, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos cortar. Ha habido bastantes avances desde el mes de abril con la entrada de la Ley de Eficiencia Judicial y esa orientación al dato, que también era un gran problema que teníamos en justicia, ¿no? Que estábamos totalmente orientados al documento y el 70% del esfuerzo más de las compañías que estábamos trabajando en el sector LegalTech iba en leer y procesar documentos, lo cual es un gran problema. Y sí que ahora ya, por ejemplo, hemos dado el primer paso con los procedimientos monitorios para esa automatización. Llevártelo a texto plano, con una serie de limitaciones y caracteres, en procedimiento que me gusta mucho mencionar aquí al magistrado Eloy Velasco, que tiene un listado de procedimientos donde, oye, no hay afección de derechos fundamentales, donde podríamos eficientar muchísimo con este tipo de tecnología. Total. Y creemos que todos los implicados en este tipo de procedimientos preferirían eficiencia frente a algún potencial riesgo, más que riesgo, perjuicio, ¿no? Porque estamos hablando de procedimientos de escasas cuantías o algunos que no tienen impacto en derechos fundamentales. Entonces, bueno, siempre lo hemos dicho, o sea, no es justo lo que llega tarde. Correcto. Entonces yo creo que en ese sentido sí que se está avanzando, pero sí que hace falta, dar una vuelta sobre toda la parte ética, porque iremos avanzando y empezaremos a tocar procedimientos que sí que tengan algún tipo de afección, y hay que estar muy convencidos de que van a estar alineados con los valores humanos y que vamos a tener todos un dataset de entrenamiento controlado, sin sesgo, código abierto. Pero es que incluso ahí, si me apuras, ya no es lo mismo tratar 1.000.000 de casos que tratar 100. A lo mejor sí que nos interesa tener un comité de expertos y aparte hay que meterle más humanos allí. ¿Para qué? Para analizar realmente la raíz del problema, ¿no? Eso también es otro punto. Si estamos liberando población de trabajo repetitivo y sin valor, ¿para qué la vamos a usar? ¿No? Es una reflexión que yo creo que también es interesante. O sea, creo que necesitamos más filósofos cerca de nuestros jueces, necesitamos más sociólogos dentro de nuestros jueces, antropólogos, psicólogos. O sea, lo que nos hace falta precisamente es que nuestros jueces tengan mucho más contexto. O sea, vamos a darle a nuestros jueces el contexto que le damos a la IA. Muy extenso. ¿Por qué? Porque cuanto más contexto, más justo. Sí, si me permitís un par de comentarios. Sí, por supuesto. Adelante. Sí, no, fabuloso. Es que creo que has dado muy en el clavo en este último comentario acerca de lo que es información contextual, bueno, y también de tratar el dato como producto, ¿no? Esto aplica tanto dentro del sector público como fuera, pero en el sector público quizás el que tienes diferentes silos de información que están desagregados y que son difíciles de recabar y cotejar es quizás un impedimento muy, muy fuerte que podría ayudar muchísimo al sistema judicial, y esto es algo que vemos repetidamente por muchos sitios en el mundo. Una cuestión que me gustaría precisar para la audiencia es que a pesar de que sean falibles esta tecnología, esto no significa que no sea útil. Entonces, en manos de alguien que sea experto, el que te falle estos procesos de correlación, estos chatbots, no es particularmente importante. O sea, si una persona tiene la capacidad de discernir cuando se equivoca. El gran problema es cuando está utilizando uno de estos chatbots alguien que tiene menos conocimiento o, por ejemplo, sobre todo los que son muy vulnerables en este sentido son los niños. Que cuando hay una equivocación los niños no se dan cuenta de que tienen que estar ejerciendo su espíritu crítico en todo lo que le viene del chatbot. Y sobre todo, si viene con una voz humana, entonces ahí tienes un cierto efecto psicológico todavía más fuerte, que tienes la tendencia a creerte lo que te dice el chatbot, olvidándote de que es una máquina. Y esto es un elemento tremendamente importante, porque ya te digo, hay gran parte de la población que está bajo este tipo de impresión de que realmente hay inteligencia detrás de ello. Y bueno, espero que ningún abogado en ningún bufete bien experimentado tome por hecho lo que le vaya saliendo, las respuestas que salgan del chatbot. Entonces, mantener este espíritu crítico, comprender que estas máquinas son altamente imperfectas, no me quedo corto ahí. Es algo fundamental, parte de la educación que tienen que tener todos los seres humanos que utilizan estas máquinas en un entorno de producción. De momento es sobre todo el componente lúdico donde está metido los chatbots, por cierto, lúdico, educativo, también mucha publicidad está basado en ello, pero os daréis cuenta, y como tú has aludido, Albert, es difícil implementar esto en producción porque tienes que realmente conocer los flujos de trabajo muy en detalle
y saber qué información puedes suministrar, lo que llamamos en nuestra jerga la inferencia que suministras a un proceso de deliberación o de toma de decisión, y es ahí donde constituye realmente el alto valor añadido que puede tener la inteligencia artificial. Bueno, una de las reflexiones en esa línea que tuvimos esta semana pasada era, muchas veces podemos automatizar todo un proceso, pero como despacho no tenemos, ¿vale?, capacidad de explicar si está bien o mal si no lo revisamos. Entonces, en esa fase de revisión consumimos no más tiempo, pero prácticamente el mismo que hemos utilizado que habíamos ahorrado con la máquina, la cual cosa quiere decir que lo que estamos haciendo es una revisión de lo ya revisado, pero que se tiene que hacer igualmente. Entonces, entramos en unas ruedas de revisión que nos generan muchas veces pues esa falta de retorno de la inversión, que aparte es costosa. Acordaros que en tecnología legal la inteligencia artificial no va con suscripciones de 20 euros al mes, va con otro tipo de suscripciones y claro, tener que revisar lo que te ha dado la máquina, ¿me explico? Entonces, es por eso que también hay mucho rechazo a que la inteligencia artificial realmente pueda cambiar el sector, cuando en realidad no es un problema de la tecnología, porque como bien decimos, no es una tecnología final, es una tecnología intermedia. Entonces, bueno, toda esa reflexión hay mucha gente que no la está haciendo. No sé si teníamos alguna pregunta. Sí. ¿Sí? Me gustó mucho... Yo me permito, disculpadme, me voy a tener que ausentar porque tengo otra reunión en 10 claro minutos. Que sí, Carlos. Muchísimas Sí, gracias. vale, pues nada, gracias por la invitación y un saludo a todos los asistentes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Sí, a mí me gustó mucho el término que utilizaste de compatibilizar los derechos, la tecnología con los derechos de las personas, pero también de sus expectativas. Claro. Entonces, en el mundo jurídico estamos teniendo una discusión bien importante en términos de el Reglamento General de Protección de Datos otorga a las personas el derecho a objetar decisiones automatizadas que la afecten significativamente. Claro. Pero para poder objetar una decisión, la persona tiene que entender cómo funciona el sistema. Uh-huh. Entonces ahí ha habido toda esta discusión de, bueno, ¿me das acceso al algoritmo para yo poder auditarlo? Tenemos el caso Bosco, que es un poco distinto porque es un caso de acceso a la información pública, porque es un organismo público. Uh-huh. Pero tenemos una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Bradstreet, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a una solución un poco intermedia que dijo, bueno, se necesita acceso al funcionamiento del sistema para que la persona entienda y conozca los antecedentes para poder objetar. Pero la propiedad intelectual es un límite al acceso, al derecho de acceso del titular, ¿cierto? Sí, sí. El mismo reglamento subrecital establece la propiedad intelectual, los secretos industriales, como un límite. Y generalmente se había dicho, bueno, entonces no se puede entregar acceso al algoritmo. Y este fallo es muy reciente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega a una solución intermedia y dice, bueno, para compatibilizar estos dos bienes jurídicos en juego, la empresa le va a tener que entregar el algoritmo a la Agencia de Protección de Datos Personales y va a ser la Agencia de Protección de Datos Personales la que va a tener que decidir hasta qué punto puede transparentar lo más posible al titular sin transgredir los derechos de propiedad intelectual. Pero a la vez dando garantía del derecho que tiene el usuario a saber la información. La sentencia de Bosco ha quedado bastante claro también. ¿Cómo? Sí. Que la sentencia del caso Bosco, como has comentado, aquí sí que se ha delimitado bastante. Al final, ese derecho al acceso se ha puesto por encima. Bueno, termina, perdona. Sí, claro, pero en el caso Bosco es un organismo público, entonces se Tal entiende cual. más el énfasis. Pero aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a una solución para un organismo privado, para un buró de crédito. Pero era un buró de crédito contra un ciudadano, ¿verdad? Sí. Vale. Una persona diciendo, bueno, ¿cómo llegaste a este scoring? Sí, no recordaba si era empresa contra empresa. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista empresarial, ¿te parece que eso llega a un buen equilibrio? Porque yo soy chileno y en Chile somos muy formalistas en el sentido del derecho administrativo de decir, bueno, si un organismo público tiene una facultad como la Agencia de Protección de Datos Personales de que se le entregue información y decidir, eso tendría que estar por ley. Entonces aquí como que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le otorgó una nueva facultad a las agencias de protección de datos personales. Entonces te quería preguntar desde el mundo empresarial, ¿tú te sentirías cómodo con una solución de esas características? Yo creo que hay soluciones, de hecho lo estuvimos debatiendo la semana pasada, creo que hay soluciones técnicas mucho mejores. O sea, tú puedes realmente tener un sistema que explique un proceso sin necesidad de dar el código fuente.
O sea, al final también bueno, lo estamos haciendo con el tema de la nueva ISO de lenguaje plano. Además, con los nuevos sistemas más complejos, tú puedes tener acceso al algoritmo, pero si no tienes acceso a la base de datos que lo alimenta, el algoritmo tampoco... Claro, el algoritmo tampoco te hace nada. De queries a Totalmente. bases de datos que tampoco las tiene, entonces, Totalmente. ¿cómo lo puedes reducir en medio Claro, de entonces estamos como obsesionados con el acceso al algoritmo. Sí. Que el algoritmo sí la base de datos y después con los sistemas incluso más sofisticados, la base Bueno, de es que datos incluso... entonces, es como que nos estamos dando vueltas en un mismo tema y técnicamente... Sí, claro, el tema es cómo se protege, hablábamos de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo se protege de los ataques generados por inteligencia artificial? Pues con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ¿cómo nos vamos a proteger cuando rompamos las claves cuánticas, ¿no? A nivel cuántico, cuando rompamos con quantum las claves, pues con encriptación cuántica. O sea, al final lo que tenemos que pensar es ¿cuál es el problema que estamos levantando? El problema es que los ciudadanos no están entendiendo un pepino de lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, nosotros queremos que lo entiendan. Bien, ¿y tú crees que si le damos el dataset y le damos el algoritmo lo van a entender? No, no lo van a entender. Tendrán un algoritmo y un dataset y no sabrán qué pepinos es aquello. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es ir a la raíz del problema. Que la raíz del problema es qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con mi información? ¿Dónde va mi información? ¿Y cómo se me está tratando? ¿Se me está sesgando o no se me está sesgando? Entonces, construir sistemas, por ejemplo, trabajé con un equipo, asesorando a un equipo que querían construir un sistema para explicar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Que tú le hicieras preguntas a ese sistema y te respondiera, porque como aquello era inteligible, ¿vale? Pues salía mucho mejor preguntarle a un medio intermedio que sí que lo entendiera, que te explicara de qué iba. No sé si me estoy explicando. Entonces, la construcción de bridges, ¿no? De puentes entre la tecnología más profunda y el conocimiento humano llano, yo creo que es una oportunidad. Desde la Administración, es que esa debería ser una prioridad. ¿Para qué? Para explicarnos de forma sencilla qué es lo que tenemos delante, ¿no? Cuando nosotros cogemos y decimos, oye, explícame la teoría de cuerdas, ¿no? A un LLM, explícame la teoría de cuerdas como si tuviera 4 años. ¿Qué está haciendo? Está simplificando, ¿no? Te está colocando la información donde ahí la necesitas. Entonces, a cada usuario una respuesta. ¿Ese usuario necesitaba ese código y tal? Seguramente no. Ese usuario lo que quería demostrar es que se le había sesgado, que se le había tratado mal, ¿vale? Porque ese algoritmo había sido entrenado con una base de datos que lo sesgaba por ser pobre o rico o rubio o moreno o negro. Entonces, ¿qué quería ese ciudadano? Quería saber si había sido sesgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Claro, yo creo que aquí el Tribunal Europeo, y eso es muy opinable, pero creo que el Tribunal Europeo lo que intenta es hacer un poquito de café para todos, ¿vale? Que no se me ofenda al ciudadano, pero que no se me quemen las empresas más con la que está cayendo. Y entonces ya cuando entramos en estas tintas políticas es cuando vamos mal. Yo creo que tenemos que ser mucho más técnicos, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, entender qué quiere el usuario y atajar el problema, ¿no? No gestionarlo, atajarlo, ¿no? Porque tenemos tecnologías para hacerlo. Y si no somos capaces, entonces pues abres un concurso público y le das un CDT a alguien y que lo desarrollen, ¿vale? Que para eso están, ¿no? Para desarrollar tecnologías aplicadas, ¿no? Yo creo que un poco, espero haberte resuelto un poco la cuestión, no creo que sea tanto una voluntad de darle más funciones a las agencias de protección de datos, sino que creo que ha sido una solución intermedia. Y lo estuvimos hablando. Una solución intermedia porque no hay, incluso dentro de la Unión Europea, no hay unanimidad sobre cómo se tiene que gestionar todo esto, ¿no? Hay 3 grandes modelos legislativos a nivel mundial, hay 3 grandes modelos económicos a nivel mundial, hay 3 grandes modelos socioeconómicos a nivel mundial. Carlos lo ha explicado muy bien. América, China, y estamos en medio, chicos. Entonces, lo que tenemos básicamente aquí es un modelo donde el capital es el centro, otro modelo en el que el Estado-nación es el centro y otro en el que el ciudadano es el centro, que se repita que es el nuestro. La gestión de estos intereses se hace mediante unos sistemas políticos muy dispares, ¿no? 2 supuestas democracias, Europa y Estados Unidos, y un régimen autoritario en China. Básicamente, con la correlación de estos 3 puntos más la capa de tecnología que acabamos de hablar, entendemos los problemas que tenemos ahora y deberíamos entender los problemas que vamos a tener en los próximos, yo diría, 3 años, ¿vale? Más allá ya es la bola de cristal. Entonces, con esto que tenemos aquí encima de la mesa, nosotros como Europa no podemos estar todo el día tirando pelota para adelante. Creo que tenemos que jugar a algo,
hay que jugar a algo. Porque a lo mejor puedes perder, ¿vale? Pero es que si no lo haces, pierdes seguro, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está en que nuestras instituciones entiendan que esto no es para siempre, que lo que estamos haciendo forma parte de un punto en la historia muy pequeñito y que de ellos depende que vayamos para arriba o que vayamos para abajo en este aspecto. Y para el resto, pues tenemos las universidades para pensar, para debatir, para charlar como hoy, y tenemos las empresas para ejecutar, para facturar y para generar negocio, ¿no? Y el Estado, pues bueno, pues tienes el Estado que apoya, ¿no? China, tienes el Estado que controla Europa y tienes el Estado que deja jugar, que es Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que un poco esta es la foto, ¿no? La que ha empezado Carlos y la que yo quería que tuvierais desde el punto de vista de lo que estamos viendo, los que estamos en primera línea, ¿no? de la tecnología legal. Una pregunta por ahí. Pues muchísimas gracias, Albert, y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros.